¿Alguna vez sentiste que algo se rompió dentro y que ni el tiempo ha podido repararlo? ¿Un desaire, un abandono, una traición? Te doy la bienvenida a La Puerta Abierta. Mi nombre es Sol. El perdón, más que un regalo al otro, es una ofrenda de paz a uno mismo. Hoy abrimos un espacio sagrado, un lugar donde el silencio no pesa, sino que invita a escuchar el corazón. Estás a salvo aquí. Aquí puedes sentir sin juicio. Aquí puedes respirar hondo. Hablaremos del perdón y de cómo sanar esas heridas que no se ven, pero duelen tanto. Quizás no logras olvidar o tal vez no logras perdonarte por no haber actuado distinto. Hay emociones que se enquistan en el alma como raíces profundas, el orgullo, la culpa, la vergüenza, y sobre ellas crecen muros de silencio. ¿Y si te dijera que dentro de ti hay un jardín interior donde puedes arrancar esas raíces con amor, no para olvidar, no para justificar, sino para liberarte? En un rincón invisible del alma vivía una mujer como tú, como yo, cargando dolores que no se ven, cuidando un jardín secreto donde el silencio había echado raíces. Dentro de esta mujer había un jardín secreto que no estaba hecho de tierra, sino de recuerdos. Esos jardines que no se ven en revistas o en patios con fuentes decoradas. Estaba hecho de emociones, de todo lo que no se dijo y de todo lo que se dijo cuando ya era tarde. Allí en ese jardín, oculto bajo su piel y sus días, crecían flores. Algunas eran suaves, dulces, de colores cálidos como el sol de una tarde de infancia. Crecían en la parte más vieja del jardín, donde el alma todavía olía a inocencia. Eran los afectos de su niñez, el abrazo de su abuela con mano de pan caliente, la risa de su madre bailando con una escoba, el perro que la acompañaba hasta la escuela. Pero no todo el jardín era así. Más allá, tras una verja oxidada que ella rara vez cruzaba, había otra zona. Una zona densa, húmeda, enmarañada. Allí crecían arbustos espinosos que se enredaban entre sí como pensamientos repetitivos. Tenían hojas afiladas y al rozarlas uno sangraba un poco, aunque por fuera nadie lo notara. Ese era el lugar donde la vergüenza había echado raíces, donde la culpa florecía con pétalos marchitos, donde el orgullo, alto y solitario, crecía como un árbol seco que no daba sombra, pero sí imponía. Esa mujer, como muchas, había aprendido a evitar esa parte de su jardín. Pero algunos días, cuando el silencio pesaba más de lo habitual, cuando una palabra ajena abría una grieta, cuando un olor traía una memoria olvidada, su conciencia la llevaba ahí, aunque no quisiera. Y entonces paseaba entre esas plantas tristes, observando los nombres tallados en las cortezas invisibles. Esa vez que me humillaron, aquella carta que no respondí, lo que nunca dije y me carcomió, la traición que no merecía. Un día, esa mujer decidió mirar de frente su jardín. Se sentó en el banco de piedra más viejo, uno que había sido hecho con las losas de sus propias decepciones, y se permitió recordar. Recordó cuando tenía 9 años y su padre no fue a su obra escolar. Recordó cómo fingió que no le importaba, cómo sonrió frente a sus amigas, pero en su corazón una pequeña flor se marchitó para siempre. Recordó una amiga que le confesó un secreto y como ella, por miedo a no encajar, lo contó a otros y la amistad murió. Y en su jardín creció una hiedra de culpa, silenciosa y persistente, que le tapó el paso durante años. Recordó también su primer amor, aquel que prometió quedarse, pero partió sin explicación, dejando las promesas como semillas que jamás germinaron. Y en su jardín apareció un árbol torcido llamado abandono. Cada flor, cada planta tenía su origen, y ella entendió que el jardín no era su culpa, pero sí era su responsabilidad. Había cosas que otros habían sembrado en ella sin permiso, palabras crueles,
ausencia, mentiras dulces que después se volvieron hiel, pero también había cosas que ella misma había regado, expectativas que nunca comunicó, negaciones repetidas, silencios en los que se tragó la verdad hasta que ya no supo ni cómo se llamaba. Y fue entonces, justo entonces, cuando algo extraño ocurrió. Una pequeña flor, casi invisible, empezó a crecer en un rincón olvidado. Era una flor humilde, sin colores estridentes, pero desprendía un aroma diferente. Su nombre era Conciencia. La conciencia no juzga, no señala con el dedo ni grita verdades dolorosas. Solo enciende una pequeña linterna, y con ella uno empieza a ver los rincones oscuros. Ella tomó esa flor entre sus manos. Era suave, caliente, parecía latir, y cuando la olió, una imagen se transformó en su mente. Era ella, pequeña, con la rodilla raspada y el alma intacta. Una niña que aún creía en las segundas oportunidades, que lloraba sin vergüenza, que pedía perdón con facilidad, que no tenía miedo de decir me duele. Y ella lloró. Pero no fue un llanto triste. Fue como si el cielo interno que llevaba nublado tantos años por fin se abriera para dejar caer una lluvia que limpiara. Y en esa limpieza el jardín comenzó a transformarse. Las flores marchitas no desaparecieron. No, seguían allí. Pero algo había cambiado. Ahora podía caminar entre ellas sin apartar la mirada. Podía reconocerlas sin permitir que la definieran. Podía decirse, esto también soy, pero ya no me domina. Pregúntate, ¿qué has sembrado en tu jardín sin darte cuenta? ¿Qué emociones se repiten como hiedra? ¿A quién le has dado permiso para plantar cosas que no deseas? ¿Qué parte de tu historia sigues evitando mirar? ¿Quién eras tú antes de cubrir tu jardín con muros de protección? Te invito a realizar un ejercicio. Encuentra un espacio tranquilo. Si puedes, cierra los ojos. Imagina que caminas por un sendero suave que lleva hacia un jardín cerrado. Frente a ti hay una reja. Está entreabierta. Atrévete a cruzarla. Empieza a recorrer tu jardín interior. Mira las flores, los árboles, la tierra, la luz, las sombras. ¿Qué colores predominan? ¿Qué sientes al caminar por allí? Ahora busca una flor o una planta que te llame la atención. Acércate y pregúntale, ¿qué emoción representa? ¿De qué momento de tu vida viene? Escúchala sin juzgar, solo recibe la respuesta. Finalmente, toma una pequeña flor que quieras cuidar. Siembra una nueva si así lo deseas. Agradece tu jardín y cuando estés lista o listo, abre los ojos. El jardín interior no siempre es bello, pero siempre es verdadero. Y cuando lo miramos con ternura, se convierte en maestro. Que hoy sea el primer paso para recorrerlo con más compasión. Y recuerda, todo lo que se riega con amor florece incluso entre las grietas. No siempre callamos porque no tenemos nada que decir. A veces callamos porque lo que tenemos que decir pesa demasiado. O tal vez porque tememos que al decirlo algo cambie para siempre, algo se rompa o algo aún más desconcertante se repare. Una mujer había vivido gran parte de su vida acompañada de un huésped invisible, el silencio. Pero no un silencio sereno, no de esos que acarician como el amanecer entre montañas, sino un silencio denso, como una manta húmeda que se adhiera al cuerpo incluso en días de sol. Un silencio lleno, rebosante, colmado de lo que no se dijo, de lo que se dijo demasiado tarde, de lo que se pensó mil veces pero jamás encontró el momento adecuado para hacerse sonido.
El silencio era su forma de protegerse. ¿Por qué hablar?, decía para sí. Implicaba exponerse, y exponerse era arriesgarse a ser herida otra vez, a ser malinterpretada, ignorada, o peor aún, comprendida y desarmada. Y sin embargo, cada vez que optaba por callar, algo dentro de ella crujía levemente, como si su alma tuviera grietas que con el tiempo se ensanchaban un poco más, como si cada palabra no dicha se depositara en algún rincón, formando una especie de sedimento emocional. ¿Por qué sigo pensando en aquello que nunca dije? ¿Por qué las frases no pronunciadas pesan más que las que sí? ¿Y si hubiese dicho lo que realmente sentía aquel día? Las conversaciones silenciadas se le acumulaban en el pecho como cartas sin enviar. Cartas que ella misma escribía en su mente por las noches, ensayando palabras, argumentos, lágrimas y hasta pausas. Pero al amanecer todo se desvanecía. El miedo era más fuerte que la necesidad de liberarse. Y entonces el silencio seguía allí, presente, en las comidas familiares, en las miradas que evitaban tocar ciertas heridas, en los abrazos que no llegaban a tiempo, en los mensajes no respondidos. Y era un silencio astuto. Sabía disfrazarse de dignidad, de autosuficiencia, de prudencia, pero también era cobarde. Era el disfraz de la culpa que no se atrevía a hablar, el escondite del orgullo herido. Así esta mujer empezó a preguntarse: ¿cuántas relaciones se rompen no por lo que se dice, sino por lo que se guarda? ¿Cuántos malentendidos se convierten en muros simplemente porque nadie se atrevió a preguntar con honestidad? Y entonces, como ocurre a veces en los pensamientos más íntimos, una imagen se le clavó como una verdad desnuda. Su jardín, aquel que había explorado en el capítulo anterior, también estaba cubierto de silencios. Algunos parecían suaves, como copos de nieve sobre la tierra, otros pesados como lápidas. Había un rincón en particular, el más sombrío de todos, donde el silencio había sustituido incluso a los recuerdos. Allí se encontraba todo lo que ella se negó a revivir, aquellas veces en que fue herida pero nunca lo dijo, las disculpas que esperó y no llegaron, las veces que supo que había fallado pero nunca tuvo el valor de admitirlo. Uno cree que el tiempo entierra estas cosas, que las tapa, que las neutraliza, pero no, las entierra vivas, como ciertos secretos, y con el tiempo uno ya no sabe si lo que recuerda fue real, o si lo que cayó lo deformó tanto que se convirtió en otra cosa. Fue entonces cuando esta mujer entendió algo incómodo. El silencio, por más cómodo que parezca, no protege, conserva, guarda, preserva intacto el dolor que no se quiere tocar, y al hacerlo, lo inmortaliza. Y lo más irónico de todo es que el silencio, si no se revisa, termina convirtiéndose en lenguaje. Una forma retorcida de comunicarse, una especie de idioma sordo entre personas que se aman, pero que ya no se escuchan. Ella recordaba una conversación especialmente reveladora. Una tarde, muchos años atrás, su madre le había dicho: no todo se dice, hija. A veces es mejor callar. Y ella, sin cuestionarlo, lo aprendió. Lo convirtió en regla. Pero ahora dudaba. ¿Es siempre mejor callar? ¿Cuándo deja de ser sabio el silencio y empieza a ser una cárcel? A veces, el mayor acto de amor es romper el silencio. No con gritos, no con reproches, sino con palabras que arriesgan, que se tambalean, que dicen: esto me duele, no entiendo lo que pasó, necesito que me mires de verdad. Ahora te invito a crear tu mapa de silencios. Cierra los ojos por un momento. Recuerda una situación importante en tu vida donde elegiste el silencio. ¿Qué fue lo que no dijiste? ¿Qué temías que pasara si lo decías? ¿Qué consecuencias tuvo tu silencio en ti y en el otro?
Visualiza ese silencio como una carta que aún no enviaste. Escribe o graba esa carta. No tienes que enviarla, solo exprésala con palabras reales, auténticas, sin adorno. Cuando termines, guárdala o rómpela, pero hazlo con conciencia, como quien desentierra una semilla estancada. El silencio puede ser refugio, pero también puede ser exilio. Y a veces, cuando aprendemos a nombrar lo que nos duele, lo que nos pesa, descubrimos que esa palabra que no nos atrevíamos a pronunciar tenía menos poder del que imaginábamos. Y que decirla, aunque tiemble la voz, es comenzar a soltar el peso. Recuerda que las palabras no dichas no desaparecen, se quedan a vivir hasta que las liberamos. La semilla de la duda. Hay dudas que caen como tormentas, otras en cambio llegan como brisas tenues, imperceptibles al principio. Como si el alma, cansada de resistirse, dejara una rendija abierta por la que se cuela el aroma de algo desconocido. Fue así como ocurrió con esta mujer. Aquella mañana, mientras caminaba en silencio por su jardín interior, ese lugar íntimo y vasto que guardaba los ecos de todo lo vivido, algo cambió. No fue una revelación repentina, ni una iluminación brillante. Fue apenas un leve estremecimiento del aire, una variación en el canto de los pájaros imaginarios que revoloteaban en su paisaje interno. Un perfume distinto entre las hojas secas del rencor. Entonces, ella lo sintió. No era tristeza, ni alivio. Era una sospecha, una inquietud amable, un ¿y si no fue así? ¿Y si la historia que he repetido durante años no es toda la historia? ¿Y si hay detalles que no vi, razones que no entendí, heridas que no eran solo mías? La duda como semilla misteriosa se hundió en la tierra de su orgullo, y en su caída silenciosa removió raíces endurecidas. Por primera vez en mucho tiempo, esta mujer no se sintió del todo segura de su versión, y eso no la debilitó, al contrario, le dio espacio. Era como si su jardín interior, hasta entonces estático, gobernado por certezas rígidas, empezara a respirar diferente. Empezó a recordar cosas con otros matices. Aquellas palabras ásperas de quien la había herido, que antes sonaban como cuchillos afilados, ahora se escuchaban como un eco de torpeza, de miedo quizá. Las omisiones que había interpretado como rechazo, ahora parecían más bien silencio de alguien que tampoco sabía cómo nombrar su propio dolor. Comprendió algo inesperado. El otro también tenía un jardín, con su maleza, con sus flores no regadas, con sus propias semillas de vergüenza, abandono y soledad. ¿Y si todos caminamos con el alma llena de grietas, esperando que alguien alguna vez nos huya al verlas? La duda empezó a deshacer la rigidez de sus emociones. La invalidaba su dolor, no negaba lo que había sentido, solo ampliaba la mirada. Era como si un sol tenue comenzara a colarse entre las ramas secas del resentimiento, como si algunas hojas comenzaran a soltarse solas, sin necesidad de ser arrancadas. Y entonces, algo más ocurrió. Comenzó a recordar una escena que había dejado en pausa años atrás. Una despedida, una frase que no escuchó entera, una carta que nunca abrió, una expresión en el rostro del otro, ese otro que había sido verdugo en su historia, que ahora, vista desde la distancia, tenía algo de arrepentimiento o de impotencia. La semilla de la duda no traía respuestas, pero sí abría puertas, y eso bastaba. En su jardín interior, vio brotar una pequeña planta donde antes había solo espinas. No sabía qué flor daría, no sabía si daría flor, pero allí estaba, pequeña, inquieta, valiente. Te invito ahora a hacer una reflexión. Piensa en una situación que aún te duele.
Recuerda qué historia te cuentas sobre lo que pasó. Son esto. Anota o graba. ¿Qué crees que el otro sintió en ese momento? ¿Qué pudo haber vivido esa persona que tú no viste o no supiste entonces? ¿Existe la posibilidad de que tú también hayas herido, aunque fuera sin intención? Solo amplíalo. Recuerda, no todo lo que es comprensible deja de ser doloroso. Pero cuando ampliamos la mirada, el dolor ya no es una condena, sino una experiencia compartida. Cierra con una pregunta. ¿Puedes permitirte dudar de la versión que te ata? La duda, cuando nace desde la humildad, no debilita, fortalece, porque abre rendijas en los muros, porque recuerda que no todo es blanco o negro, que en las historias rotas a veces ambos protagonistas sangran, y en ese lugar intermedio, donde no hay culpables absolutos ni víctimas puras, es donde comienza la posibilidad del perdón, no para justificar, no para olvidar, sino para vivir sin cadena. Esta mujer había comenzado a abrir los ojos a nuevas posibilidades, pero lo más difícil aún no había llegado, porque cuestionar la historia propia es un paso, mirar la historia del otro, eso es otro umbral. Durante años, ella había visto a quien la había herido como un personaje sin matices, frío, ausente, cruel incluso. Era el antagonista de su relato, el rostro fijo de una herida abierta. Pero una tarde cualquiera, como suelen ser los momentos que cambian todo, algo en ella quiso mirar de otro modo, no para borrar lo ocurrido, sino para comprender desde un lugar menos estrecho, desde un lugar más humano. ¿Y si el dolor del otro se parece al tuyo más de lo que imaginas? ¿Y si al ver sus heridas descubres parte de tu propia historia? El jardín de esta mujer había comenzado a cambiar. Ya no era un sitio completamente seco, ni cubierto solo de sombra. Pequeñas flores de comprensión asomaban, tímidas pero decididas. Y una mañana, mientras se sentaba bajo el árbol de las memorias, tuvo una visión extraña, como si una niebla suave descendiera sobre ella, y frente a sus ojos, en el aire, se dibujara otro jardín, uno ajeno y al mismo tiempo familiar. Era un jardín distinto al suyo. Había malezas, sí. Había zonas abandonadas, tierra seca, ramas torcidas. Pero también había rastros de belleza, rosales descuidados, jazmines enredados en cercas rotas, huellas de cuidado que alguna vez existió. Ella observó con atención. Ese era el jardín del otro, del que la había herido. Y entonces lo vio, no como antes, no como el enemigo, sino como un niño. Un niño solo, encerrado en un jardín demasiado grande para cuidarlo solo. Un niño con los ojos llenos de miedo, no de maldad. Un niño que tal vez no supo amar mejor porque nadie lo había enseñado. ¿Y si nunca aprendió a expresar su dolor? ¿Y si se defendía hiriendo como hacen los que temen ser tocados? Las emociones se remolinaron en el pecho de esta mujer. Vergüenza por no haber visto antes, compasión inesperada, tristeza y por primera vez ternura. Porque cuando uno ve las heridas del otro, algo se rompe, pero también algo se ablanda. Esa visión fue como un espejo mágico. Ella vio que muchas de sus propias reacciones habían sido respuestas a las reacciones del otro, como dos danzantes que se pisan sin querer, heridos por no saber cómo bailar juntos. Y comprendió, ninguno era todo culpable, ninguno era todo inocente. Ambos habían amado mal, ambos habían callado, ambos se habían herido, cada uno desde su propia historia, desde sus propios miedos. Ese reconocimiento no borraba el dolor, pero sí le daba otro color, un tono más humano, más cercano.
más real. ¿Puede el perdón comenzar cuando dejamos de ver al otro como el que nos hizo daño y empezamos a verlo como alguien que también ha sido dañado? El jardín de esta mujer no volvió a ser el mismo. Ya no era solo un espacio para hablar de su herida, era también un espacio para comprender, para mirar con nuevos ojos. Y en ese mirar, esta mujer empezó a sanar no solo lo que le habían hecho, sino también lo que ella misma no había sabido nombrar. Porque cuando reconocemos que todos somos espejos y que todos estamos hechos de dolores y olvidos, algo se reordena. El perdón, en ese momento, dejó de ser un acto grandioso y se volvió un gesto simple, silencioso, pero inmenso. Reflexionemos entonces. Pensemos en alguien con quien aún tienes una herida sin cerrar. Imagina que entras en su jardín interior. ¿Cómo se ve ese jardín? ¿Qué emociones crees que ha sentido esa persona en su vida? ¿Qué heridas visibles o invisibles podría cargar? Di en voz alta: hoy elijo ver al otro más allá del daño que me causó. Elijo reconocer su humanidad, aunque no lo justifique. Yo también he herido, yo también he amado torpemente. Respira profundo, lleva contigo esa imagen. No es para actuar aún, solo para mirar distinto. Y así, frente a este espejo, el espejo de la empatía, se descubre que el perdón no siempre se ofrece. A veces simplemente ocurre. Como la flor que brota después del invierno, sin que nadie la obligue, solo porque el sol decidió volver. El reconocimiento no siempre basta. Puedes comprender al otro, puedes ver sus heridas reflejadas en las tuyas, puedes incluso sentir compasión y aún así seguir atada a tu dolor. El perdón se entiende ahora que no era una emoción automática, era una elección, una decisión que nacía desde el fondo del alma. Y en ese fondo todavía quedaban raíces secas, orgullo enterrado, dolor antiguo que no se disolvía con una sola visión, ni con una frase luminosa. Perdonar implica actuar, cambiar la forma de estar en el mundo, renunciar a las justificaciones del pasado y dar un paso hacia lo desconocido. ¿Y si soltar el rencor no significara olvidar lo que pasó, sino recordar quién quieres ser? La mañana llegó con una claridad inusual. Después de días nublados, el sol cruzaba por entre las ramas del viejo sauce en el jardín del alma. Ella, sentada con las piernas cruzadas en su banco de madera, sostenía una pequeña pala entre sus manos. Había decidido trabajar la tierra, no con furia, no con urgencia, sino con un gesto paciente, como quien empieza de nuevo, sabiendo que cada raíz arrancada libera espacio para lo que vendrá. Su jardín interior, ese paisaje metafórico que habitaba su alma, le hablaba. Estaba listo para florecer, si ella se atrevía a cuidarlo otra vez. Esta mujer observaba cada rincón del jardín. Allí donde antes había orgullo, ahora quedaban ramas secas. Donde antes crecía el resentimiento, solo quedaban hojas crujientes por el tiempo. El silencio ya no era espeso, sino una pausa fértil. Y su corazón, aunque aún con cicatrices, empezaba a latir con una melodía nueva. A cada hoja que recogía del suelo, le preguntaba: ¿qué quiero guardar de esta historia? ¿Y qué estoy dispuesta a soltar? No todo debe irse. La memoria tiene su lugar, pero no como cadena, sino como raíz. Una raíz que sostiene, no que ata. Y así comenzó esta mujer. Primero desenterró una vieja raíz torcida que representaba una promesa no cumplida. La miró, la sostuvo entre sus dedos y dijo: no puedo hacer que me pidan perdón, pero puedo dejar de esperar que eso ocurra para seguir adelante. Y la arrojó al montón del compost.
ese espacio simbólico donde las viejas emociones se transforman en abono. Después cortó las ramas de la culpa. Eran gruesas, enredadas. Le recordaban los momentos en que también ella había herido sin querer o por defensa. No buscaba excusarse, solo entender. Y se dijo, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Y entonces por primera vez se perdonó, no con palabras grandilocuentes, sino con un gesto. Dejar que el viento se llevara esas ramas secas y no correr tras ellas. El jardín necesitaba algo más, no solo limpieza, sino nuevas semillas. Ella fue a su caja de madera. En esta tenía guardadas frases, recuerdos, imágenes que le hablaban de paz, de belleza, de propósito. Sacó una pequeña bolsa con semillas de lavanda, la fragancia de la calma, y otra con semillas de caléndula, la flor de las heridas que sanan, y las sembró una a una, con los dedos llenos de tierra y el corazón lleno de intención. El perdón se parece mucho a plantar flores. Primero se limpia el terreno, luego se elige lo que se desea cultivar y después se espera, con confianza. ¿Qué emoción ha crecido en tu jardín que ya no te deja ver otras flores? ¿Qué historia te sigues contando para no soltar el dolor? ¿Qué nuevas semillas prefieres plantar hoy? Ese día, esta mujer no se sintió distinta de golpe. No hubo fuegos artificiales en el alma, pero hubo una certeza suave. Había hecho algo sagrado, elegir. No por presión, no para complacer, sino porque su alma estaba lista para florecer de nuevo. Y eso era el perdón. Una decisión interna de vivir más liviana, de no seguir abonando el terreno de las heridas, de regar lo que quería ver crecer, pero incluso si el otro no volvía, incluso si nunca pedía disculpas, incluso si todo quedaba como estaba. Ella podía sanar, ella podía florecer. Te invito a hacer un ejercicio. Toma papel y lápiz si puedes. Dibuja tu jardín emocional actual. ¿Qué ves? ¿Qué ocupa más espacio? ¿Qué emociones están marchitas? ¿Qué pequeñas flores nuevas puedes ver? Dibuja como quieras que fuera tu jardín. Ahora dibuja como quisieras que fuera tu jardín. ¿Qué semillas quieres plantar? Compasión, fortaleza, ligereza, paz, calma. ¿Qué deberías quitar para dar ese espacio? Si puedes, siembra una semilla real en una maceta. Hazlo como acto simbólico. Cada vez que la riegues, recuerda, estás regando tu nueva versión emocional. En el centro del jardín de esta mujer había ahora una fuente pequeña. No era grande ni ruidosa, pero su sonido, constante y armonioso, llenaba el espacio de vida. Allí en ese rincón nuevo, ella se sentaba cada tarde. A veces lloraba, a veces sonreía, a veces solo respiraba. Ya no era esclava de su historia, era jardinera de su presente, y cada flor que nacía era una prueba silenciosa de su valentía. Acompañemos a esta mujer en este poderoso momento de transformación interior. Muchos llegan al borde del perdón y se detienen, comprenden lo ocurrido, reconocen su dolor, incluso imaginan una vida más ligera, pero algo los detiene. Miedo a olvidar, a ceder, a perder poder. El perdón para muchos parece una rendición, una forma de traicionarse, de decir, no pasó nada. Pero eso no es el perdón. El perdón no es olvidar.
no es justificar, no es aceptar lo inaceptable, es simplemente dejar de cargar, elegir soltar lo que duele para abrazar lo que puede ser. ¿Y si el perdón no fuera el final del camino, sino el comienzo de uno nuevo? El día había llegado. El jardín de esa mujer, ese paisaje que durante tanto tiempo había sido presión de emociones rotas, se había transformado en algo nuevo. No perfecto, no idéntico al de antes, pero vivo. Había flores donde antes había espina, había agua donde antes solo había tierra seca, y sobre todo había espacio, para lo que aún no conocía. En el centro, como una revelación tardía, se levantaba una estructura, una antigua puerta de hierro entreabierta, desconocida hasta ese día, y ella se acercó y comprendió que era la puerta del perdón, no hacia el otro, sino hacia sí misma. Durante mucho tiempo esta mujer había vivido con la llave colgando del cuello, sin saberlo. La llevaba desde niña, desde su primera herida, pero nunca se había atrevido a buscar la cerradura. El día que decidió observar su jardín con compasión, la puerta apareció. El día que dejó de esperar una disculpa, la cerradura brilló. El día que se perdonó por lo que no supo, o por lo que no pudo, o por lo que no fue, la puerta se abrió sola. No hubo sonido, no hubo gloria, solo un cruce suave, como quien cambia de habitación y respira un aire nuevo. Detrás de esa puerta no había olvido, había paz. No había amnesia, había luz. La diferencia era sutil, pero radical. Seguía recordando, pero ya no dolía igual. Perdonar no fue dejar de sentir, fue dejar de usar ese sentimiento como escudo. Ella miró hacia atrás, desde el umbral de la puerta, y todo seguía allí, los momentos, las palabras, las ausencias. Pero algo había cambiado. El tiempo por fin fluía, y ella fluía con él. Entonces ocurrió algo. Desde el otro lado del jardín, una figura se dibujó entre los árboles. Era aquella persona que alguna vez la hirió, no como presencia física, sino como imagen interna. Ella no corrió hacia él, tampoco le gritó, solo lo miró. Y en ese gesto había todo. Un adiós sin rencor, un te veo sin reclamo, un reconocimiento de decir, tú también estás herido, pero tu herida ya no gobierna mi vida. ¿Qué ganamos sosteniendo el resentimiento como si fuera un trofeo? ¿Qué podríamos hacer con ese espacio si lo liberamos? Pregúntate qué versión de ti mismo podría nacer si dejas de proteger tu herida y empiezas a cuidar tu sanación. Perdonar no es liberar al otro, es liberarse del relato que nos impide crecer. Es dejar de contar la historia de víctimas y culpables para empezar a narrar la historia de quienes aprendieron a amar, incluso después del daño. Perdonar es abrir una puerta interna y descubrir que quien estaba encerrado eras tú. Cierra los ojos y visualiza tu jardín interior. Respira hondo. Mira a tu alrededor con curiosidad. En algún rincón, imagina una puerta. Obsérvala. ¿Cómo es? Vieja, firme, semiabierta. Colócate frente a ella. En silencio, pregúntate, ¿qué emoción has sostenido aquí? ¿Qué te impide cruzar? Imagina que llevas una llave colgando de tu cuello. Es tuya, siempre lo ha sido. Acércala a la cerradura. Si estás lista o listo, abre. Cruza la puerta. Siente lo que haya. No fuerces nada. Solo observa. Respira. Antes de volver, escribe una palabra que te viene al cruzar. Esa será tu semilla para el nuevo ciclo. Esa noche
Ella durmió con el corazón tranquilo, no porque todo estuviera revuelto, sino porque ella había elegido no vivir más atrapada en el conflicto. En su jardín el viento era suave, la fuente cantaba, y la puerta seguía abierta, para ella y para todo aquel que se atreviera a cruzarla. Recuerda, el perdón es un viaje que empieza con un paso, con una brisa, con una decisión. Y ese viaje es hacia la libertad de tu propia alma.